Vamos a realizar ahora el diseño de un amplificador con dos transistores. Vamos a usar para ambos polarización clase A. Nuestra pretensión es aumentar la resistencia de entrada y disminuir la resistencia de salida de acuerdo con el circuito que realizamos anteriormente. Para esto entonces vamos a construir dos etapas con transistores. La primera va a ser una etapa similar a la que usamos anteriormente. VCC mayor o igual a VE más 1 volto. Las resistencias entonces las vamos a denominar R1, R2, R3, R4, R5 y R6. Las variables que definen las características de nuestro amplificador se calcularían de la siguiente forma. El circuito equivalente del amplificador sería algo así, más menos A sub V por VI, y aquí tendríamos la R sub 0. RI, A sub V y R sub 0 van a depender de los valores de resistencias que usemos en el circuito. Concretamente, R sub I va a ser igual al paralelo de R1 y R2. R1 por R2 entre R1 más R2. Puesto que lo que querríamos es aumentar el valor de RI, entonces necesitamos aumentar los dos valores, tanto de R1 como de R2. Eso lo vamos a conseguir al aumentar el número de etapas o al agregar una etapa más de amplificación. El valor de la resistencia de salida es R sub 0, va a ser igual a R sub 5. Vamos a utilizar esta salida de aquí, o este nodo como nodo de salida. Aquí vamos a medir V sub O respecto a tierra, o respecto a menos VE. RO entonces va a ser igual a R sub 5. Y la ganancia de voltaje, A sub V, esto es R3 entre R4 multiplicado por R5 entre R6. Eso significa que para aumentar la ganancia de voltaje debemos aumentar la relación de las resistencias R3 respecto a R4 y R5 respecto a R6. Entonces vamos a definir los voltajes. En primer lugar vamos a utilizar un voltaje VCC igual a 5 voltios y el voltaje VE vamos a usar aquí 0 voltios. Vamos a usar 5 voltios para que nuestro amplificador pueda ser alimentado, como vimos anteriormente, con un cargador de baterías de 5 voltios. Voy a completar aquí el circuito. Estos serían los nodos de entrada, ¿verdad? Aquí es donde vamos a aplicar V sub I. Anotamos entonces VCC va a ser igual a 5 voltios y VEE es igual a 0 voltios. V base emisor 1, el voltaje en Q1, y V base emisor 2, el voltaje en Q2, van a ser igual a 0.6 voltios. Esto es
Recordemos que en realidad estamos haciendo esto basados en que queremos polarización clase A, ¿no? Vamos a elegir para Q2 un voltaje colector emisor igual a 1 voltio. Elegimos el voltaje en R6. En este caso vamos a usar 0.3 voltios, es decir, vamos a tratar de usar un voltaje mucho más bajo para R6, lo cual nos va a permitir darle más ganancia a nuestro amplificador. Al haber elegido entonces 1 voltio aquí y 0.3 voltios aquí, el voltaje en R5 va a ser igual a 5 voltios menos 5 voltios es el voltaje que hay entre estos dos nodos, ¿no? Menos el voltaje en R6 menos el voltaje colector emisor 2. Entonces tenemos que el voltaje en R5 va a ser 5 voltios menos 0.3 voltios menos el voltaje colector emisor que vamos a usar es de 1 voltio. 1 voltio. Por lo tanto, el voltaje en R5 va a ser igual a 5 menos 1, 4 menos 0.3, 3.7 voltios. Este voltaje en el colector de Q1 va a ser igual al voltaje en R6 más el voltaje base emisor. Voy a llamarlo a este voltaje de aquí en este nodo VC. VC va a ser igual a V base emisor 2 más el voltaje en R6. Nos da entonces que el voltaje VC va a ser igual a 0.6 voltios más 0.3 voltios. Por lo tanto, el voltaje en VC va a ser de 0.9 voltios. El voltaje en R4 dijimos que va a ser 0.3 voltios. Calculamos entonces el voltaje colector emisor 1. El voltaje colector emisor 1 va a ser igual a VC, el voltaje en este nodo respecto a 0 voltios, menos, bueno, este sería VC1. Tal vez podemos llamarlo así mejor, VC1. El voltaje VC1, para distinguirlo de un voltaje aquí que vamos a llamar, un voltaje que podríamos llamar aquí VC2, ¿verdad? Porque es el colector de Q2. Entonces, el voltaje colector emisor 1 va a ser igual a VC1 menos el voltaje en R4, V en R4, el que vamos a usar para R4, que sería 0.3 voltios. Por lo tanto, el voltaje colector emisor 1 es igual a 0.9 voltios menos 0.3 voltios. Esto nos da que el voltaje colector emisor 1 entonces va a ser igual a 0.6 voltios. Ahora calculamos el voltaje en R3. El voltaje que tendríamos entonces en R3 o en R3 va a ser igual a VCC menos VE sería, ¿verdad? Pero sabemos que VE es 0 voltios, entonces el voltaje entre este nodo y este, que sería VCC, menos el voltaje VC1. O lo que es lo mismo, sería igual decir, es el voltaje V colector emisor 1 menos el voltaje V en R4.
V en R3 entonces va a ser igual a 5 voltios menos, dijimos que VC1 es 0.9 voltios. Por lo tanto, V en R3 va a ser igual a 5 menos 0.9, 4.1 voltios. Ahora, aquí tenemos un voltaje de 0.3 voltios y el voltaje base emisor que es de 0.6 voltios. Entonces el voltaje en este nodo, en VB1, el voltaje VB1, el voltaje de la base respecto a 0 voltios, VB1 va a ser igual a la suma V base emisor 1 más 0.3 voltios o más el voltaje en R4. VB1 es igual a V base emisor 1 más 0.3 voltios o lo que es lo mismo el voltaje en R4. V base emisor 1 más V en R4. El voltaje VB1 entonces va a ser 0.6 voltios más 0.3 voltios. Esto nos da que VB1 va a ser igual a 0.9 voltios. El voltaje en R2 es igual a este voltaje VB1, por lo tanto el voltaje en R2 es 0.9 voltios. El voltaje en R1, V en R1 va a ser igual a VCC menos V en R2, por lo tanto el voltaje en R1 es igual a 5 voltios menos 0.9 voltios. Esto nos da que V en R1 va a ser igual a 4.1 voltios. Número 2. Vamos a concentrarnos en obtener una resistencia de entrada que sea muy grande, un valor de RI que tienda a infinito. Vamos a tratar de obtener una resistencia de RI que ande alrededor de 1 megaohmio. Eso sería para conseguir un amplificador con una resistencia de entrada bien alta. Entonces voy a seleccionar a R2 igual a 2.2 megaohmios. Voy a utilizar este valor. Definido este valor, entonces calculamos el valor que tendría I3. I3 se sube en R2 dividido entre R2. Esto nos da V en R2, lo habíamos calculado aquí, es 0.9 voltios. Y R2 sería 2.2 megaohmios. Por lo tanto, la corriente I3 va a ser igual a 0.41 microamperios. Este sería el valor que vamos a tener en la corriente I3, que es la misma corriente que pasa por R1. R1 entonces es igual a V en R1 dividido entre I3. Y esto nos da el voltaje en R1 es 4.1 voltio. Esto dividido entre 0.41 microamperios. R1 entonces tendría un valor de
10 megaohmios. La corriente de base IB1 tiene que ser mucho menor que la corriente I3 en este caso. La corriente de base IB1 sería la corriente que entra a la base de IB1 para polarizarlo. Tiene que ser mucho menor que esta corriente de aquí. Ahora, la corriente IB1 es igual a la corriente I2, que sería la corriente del colector de Q2, va a ser igual a I2 dividido entre el HFE, es decir, la ganancia de corriente del transistor Q1, que en realidad aquí vamos a usar dos transistores y por lo tanto el HFE de los transistores prácticamente va a ser el mismo. Bien, voy a utilizar aquí el mismo transistor en ambos casos. Q1 y Q2 van a ser un transistor 2N N 22. El HFE que medimos para este transistor anteriormente es de alrededor de 280. Esto quiere decir que IB1 va a ser igual a I2 dividido entre 280. Puesto que tenemos aquí que IB1 es mucho menor que I3, entonces podemos escribir I2 entre 280 tiene que ser mucho menor que I3. I2 entre 280, o sea, IB1 tiene que ser mucho menor que I3. Este mucho menor bien, podemos escribir esto entonces así: I2 va a ser mucho menor que 280 I3. Convertimos este mucho menor en una igualdad. Aquí sería usando nuestro propio criterio, ¿verdad? Vamos a decir entonces que I2 sea una décima parte de este valor para que sea mucho menor. Entonces tendríamos que I2 va a ser igual a 280, bueno, menor o igual, ¿verdad? Menor o igual a 280 entre, perdón, 283 dividido entre 10. Este sería nuestro criterio, ¿verdad? Criterio personal. Eso nos da entonces que I sub 2 tiene que ser menor o igual a 28 veces I sub 3. Bien, podemos entonces arreglar esto y definirlo a criterio nuestro. I sub 2 va a ser igual a 25 veces I sub 3. Este va a ser entonces el criterio que vamos a emplear para elegir el valor de I sub 2. Y entonces también vamos a emplear este mismo para definir el valor de I sub 1. I sub 1 va a ser entonces igual a 25 veces I sub 2. I sub 2 va a ser igual a 25 veces I sub 3, lo que es lo mismo, 25 por
0.41 microamperios. I sub 2 nos va a quedar un valor de 10.3 microamperios. Con esto podemos calcular entonces R3 y R4. R3 sería igual a V en R3 dividido entre I sub 2, lo que es lo mismo, V en R3 dividido entre I sub 2. V en R3 es 4.1 voltios, 4,1 voltio, y esto va a ser dividido entre 10.3 microamperios. Y nos da un valor para R3 de 398 kiloohmios. Ese sería el valor para R3. El valor de R4 sería igual al voltaje en R4 dividido entre I sub 2, lo que es lo mismo, 0.3 dividido entre 10.5 nos daría 28.5 kiloohmios, 28.6 kiloohmios para R4. Calculamos ahora R5. R5 va a ser igual al voltaje en R5 dividido entre I sub 1. Esto es igual a 3.7 voltios dividido entre I1, que sería 25 veces I sub 2. Bueno, 25 veces I sub 2. Vamos a calcular aquí. I sub 1 es en realidad 25 veces I sub 2. Esto es igual a 25 por I sub 2, que es igual a 10.3 microamperios. Lo cual nos da que I sub 1 es una corriente de 257,5 microamperios, o lo que es lo mismo, 0.26 miliamperios. Esto sería la corriente I sub 1. Por lo tanto, R5 entonces sería 3.7 voltios dividido entre I sub 1, 0.26 miliamperios. Y esto nos da un valor de 14 kiloohmios. Y finalmente calculamos R6. R6 es igual a el voltaje en R6 dividido entre la corriente I sub 1. El voltaje en R6 dijimos que esperamos obtener aquí 0.3 voltios. Entonces esto es igual a 0.3 voltios dividido entre la corriente I1, que calculamos aquí, que es de 0.26 miliamperios. Y el valor de la resistencia R6 entonces va a ser 1.15 kiloohmios. Bien, ya tenemos aquí entonces los valores para todas las resistencias que vamos a utilizar para polarizar los dos transistores de nuestro circuito amplificador.